Sing out. Tenemos, y esta luz tan breve es del libro del que vamos a hablar hoy, que como digo, lleva dentro muchos libros y muchos años de trabajo y de poesía. Damos las gracias también y la enhorabuena no solo al autor, a Aurelio González Obies, sino también al editor que anda por ahí, Antón García, por este nuevo trabajo magnífico como siempre. Así que felicidades por esta apuesta. Desde la primera vez que leí un poema suyo, allá por los años 80, el golpe, la conmoción de goce estético, pero también de empatía por el ser que había detrás de aquel poema, me emocionó de tal manera que lo vinculé tan fuertemente a mi propia interiorización, a mi propio sistema emocional, que no soy capaz, cuando lo leo a él, me da la impresión, aunque somos escritores muy distintos, pero me da la impresión de estar casi leyendo algo tan esencial, tan íntimo y tan total, que no soy capaz de objetivarlo. Como un auténtico poeta absolutamente personal e intransferible, cuya veracidad emocional deja en estado de vértigo al lector, que recibe de inmediato el impacto de unos versos que de pura desnudez no dejan pesar lo que, como arte que son, tienen de artificio. El norte en el que se hace la poesía de Obies es nuestro norte más al alcance de los ojos, y nuestro mundo más al alcance de las manos. Unas macetas, la cal de las paredes, las sandalias de cuero, la lluvia, los árboles, el olor de los San Juanes. Un norte que en sus versos trae, y esta lectura es mía, y es pura asimilación libérrima y emocional, trae, digo, una nube juanramoniana de belleza, claridad y calor. Dice el poeta, y yo, ¿qué tengo que ver yo con el espacio huidizo de esta tarde, con esta luz que cae como cristal azul, como tristeza azul sobre las cosas? Aurelio González Obies pone la palabra en la llaga, en las hortensias, en los escasos metros de una casa, y dice lo que es un hombre o una mujer o un niño, y dice la vida humana y su sentir, como ya nunca olvidaremos, porque es así como la recordamos desde siempre. Ofrece a quien no le haya ya leído la ocasión de un encuentro con la poesía que tendrá algo de inaugural y maravilloso, lo que siempre tiene el descubrimiento de la mejor poesía. Quienes hace años pasamos por este estado de gracia recordamos muy bien esa plenitud. Un poema. Hermosa edad la vuestra, repetía, aprovechadla. Del diente de león cogía unos vilanos y soplaba. Me lleva siempre a pensar en un antes y un después. Sus poemas son para mí como umbrales ante los que yo también me detengo, desgarro en el que yo misma vivo. Hubo un antes, la infancia, la patria, el paraíso. Una y otra vez, toda suerte de creadores beben de esa fuente, pero en pocas el salto al tiempo adulto, la pérdida de esas horas silvestres resguardadas por el amor y maravilladas por los sueños. Esas horas del niño eterno, en pocas obras se percibe como un abismo tan insalvable y doloroso como en la poética de Obies. En el mundo donde el pan se llama pan, en el tacto de la tierra leído por las manos del niño, encontramos una poesía que levanta sobre el territorio de lo cotidiano el vuelo del símbolo y la alegoría, el mapa siempre movedizo y difuso del vivir humano, de su propia existencia, de su nebuloso ser. Esta luz tan breve puede resumirse en un poema. Nací, abrí los ojos, sentí la vida como un golpe de luz, vi muchas cosas, volví a mirar y oscureció, volví la vista, una estrella caía, muy breve y dolorosa me pareció su llama. Muchas gracias. Todo lo que escribo limita al norte con mis deseos, al sur con mis pesares, al este con lo que nunca seré,
al oeste con los que están y estuvieron, mas no estarán conmigo. Lo cierto es que no tengo claro si vivimos nada más que para recordar, o si obstinados recordamos porque no vivimos del todo, porque existimos a medias. Escribo para enfrentarme al rápido mundo que no acepto ni me admite, al mundo que da vueltas y como el hombre tropieza y se destroza. Examino las huellas y concluyo. Cuando ya no soy nadie, soy lo que escribo. Cuando apenas existo, existo porque escribo. Cuando advierto cadenas, voy libre porque escribo. Entonces yo metía la soledad en botes y bajaba rodando por los prados en cuesta y disecaba insectos en cajas de cerillas y entendía la muerte como el final de un cuento y esperaba la lluvia con las botas de goma y me hacía feliz estrenar las libretas. Entonces me escapaba muchas tardes de casa y subía a los pinos y vendía las piñas y nunca había visto de verdad girasoles y me parecía lejos lo que estaba muy cerca. Entonces me sabía entero el catecismo, pero no me gustaba tener que entrar a misa y estrenaba por Pascua sandalias y bombachos y estrenaba en difuntos pantalones de felpa. Entonces ya admiraba qué libres son los pájaros y no quería ir siempre por los mismos caminos. Entonces no me daban respingo a las noticias, ni asco los gusanos, ni miedo a las culebras, ni angustia ningún peso. Entonces, la inocencia. Yo también masticaba la cal de las paredes en las tardes de agosto y creía que solo se moría en invierno y no entendía por qué cada vuelta del mundo envejecía a mi madre. Estuve enamorado de una araña grandísima que vivía en una grieta de la puerta y hacía competiciones de gusanos. El cielo me parecía una carpa gigante y cuando vi pasar los primeros aviones, los ojos se me abrieron como dos libertades. Mi padre me enseñó a comprender el viento, a predecir la lluvia en la piel de los árboles, y por eso he tenido siempre miedo al futuro. De pequeño, además, yo quería ser gitano para tener un burro, entre otras muchas cosas, y caminar descalzo. Pero la vida nunca acepta nuestros ruegos, y me gustó el latín, no sé por qué motivo. Y aquí estoy enseñando lo que a veces no entiendo. ¿Qué voy a decir yo de la palabra hombre? ¿Cómo puedo explicar que para que haya historia hubo que desde siempre ir matando o muriendo? Conseguí ser mayor y me quité estos vicios a pesar de mí mismo y me conformo y callo y voy tirando y echo de menos mucho la araña de la grieta y el olor de la cal me es como de familia. Aprendí, como todos, a amar lo que no amo y a hacer, según la norma, lo que todos hacían. Pueblos abandonados, minas tristísimas, la nieve ha jubilado sus memorias, narcisos en los tiestos, balcones solos, un hombre con un perro camina y silba, fango y barbecho, palacios silenciosos, huertos y espantapájaros, un mastín irreal sueña y aúlla, tierra de nada que ha dado todo a cambio de ofrecimientos de aire, tierra de nada, de pantanos, de humo, de espinos, de cemento, pasto verde y sembrados para la brisa, deshielo de la juventud, precipicios, negrura, acantilados, maizales caídos, caserones de sombra y de lechuzas, estaciones, caminos, labrantíos, arroyos. Se escucha un mirlo. Esta región heredará la lluvia. Muchas gracias. Pero los motivos, siempre digo en clase que sobre los que escribimos son muy escasos y muy evidentes, que son la vida, entre la vida el tiempo, en el tiempo el amor, y cuando todo eso se termina llega la muerte. Entonces yo creo que la constante que hay en la obra desde el principio son miedos, traumas,
pesares, alegrías, añoranzas. A los 20 se dice de una manera y a los 30 de otra, pero yo creo que sigue siendo la misma voz, con distintas palabras. ¿Distinto léxico, dices? Sí, bueno, el léxico por lo general se cambia. Vamos, se cambia porque si no sería siempre el mismo poema, ¿no? Yo creo que el poema es simplemente la traducción de un estado de ánimo, igual que un cuadro. Lo que hoy escribes, mañana no lo vas a escribir de la misma manera porque no lo vas a sentir de la misma manera. A pesar de que yo creo que en poesía no hay, en poesía ni en la lengua en general no hay sinónimos, porque cada palabra significa en un momento muy determinado, algo muy determinado. La infancia yo creo que es el pozo de donde emana gran parte de la materia poética en gran parte de los escritores. Es ese retorno al paraíso perdido, a donde fuimos por lo general felices, y que siempre te sirve todavía en los momentos más oscuros o más angustiosos de refugio. Siempre digo también que por lo general cuando recordamos suele ser siempre verano, cielo azul, días largos por lo general, y eso es lo que se viene llamando el lugar, el locus amoenus, el paraíso, vamos, el paraíso perdido. Creo que tengo unas libretas de las primeras del 73, o sea, sus 9 años. Bueno, escribir, imitar, ¿no? Imitar a los poetas que me gustaban, a los libros que sacaba de la biblioteca. Me servía y me agradaba muchísimo leer, coger el ritmo y ponerme a escribir más o menos lo mismo que Lorca o que Gloria Fuertes, una manera de imitar, pero fue la manera de empezar y de romper ese pudor que tenemos a decir lo que sentimos. Somos mucho más sinceros con la página en blanco que con un rostro, unos ojos enfrente, ¿no? Nos atrevemos más a destapar y a desnudarnos ahí. Pero bueno, yo creo que escribo desde casi siempre. Vamos, desde que yo recuerdo, yo creo que uno de los objetivos de la poesía es el escribir algo y que el lector se identifique con ello, ¿no? Porque es una manera de conseguir que un sentimiento particular se universalice y se haga un poco sentimiento común. No siempre se consigue, pero por supuesto que ese es uno de los objetivos, emocionar. No te miento si te digo que en muchas ocasiones me falta una palabra, como lo que comentábamos el otro día con Paco Velasco, y te tiras 3 semanas, porque tiene que ser la que necesitas, que no te viene en ese momento, pero que es la que encaja, como la pincelada perfecta, como la que da luz. O sea que terminar nunca se sabe si está terminado o no, pero bueno, hay que pulir y tienes que terminarlo, claro, si quieres publicar. Pero bueno, puede ser tarea tan ardua como la de escribir.